el Comité Ejecutivo primero que hemos hecho después del Congreso y en la propia ponencia política del Congreso del primer fin de semana de julio, sí nos comprometimos a estudiar, a concretar, a explicitar un conjunto de leyes sanchistas que creemos que es necesario derogar para que la normalidad vuelva a la política española. ¿Cuáles son esas leyes? Le he pedido en el primer comité de dirección al equipo que haga una relación de todas aquellas leyes que conviene derogar para mejorar la convivencia, la igualdad ante la ley y la decencia en la política. Mire, hay una serie de leyes que vamos a presentar en el primer mes después de agosto, es decir, en septiembre, en la que concretaremos el catálogo de leyes sanchistas que vamos a derogar. Hay algunas ya que hemos anticipado. Todas aquellas leyes que suponen un atropello contra la igualdad, como la ley de amnistía o, en su caso, la ley del cupo separatista, serán derogadas. Todas aquellas leyes que suponen rebajar los delitos a los políticos, el Código Penal, concretamente, lo que se refiere al delito de sedición, malversación de fondos públicos, serán modificados. Se concretará y se limitará las competencias del Gobierno en materia de indultos. Y, desde luego, un Gobierno del Partido Popular no va a indultar a personas condenadas por malversación de fondos públicos. Y también hemos concretado, y estamos trabajando en el proyecto, la derogación de la Ley de Memoria Histórica de Bildu y del Gobierno por una ley de concordia. En todo caso, insisto, en el mes de septiembre daremos cumplida respuesta a la cuestión que usted me plantea. Pero usted me dice si estamos preparados para unas elecciones en el año 26. Yo creo que el señor Sánchez no sabe cuándo va a haber elecciones. No depende de él. Depende de sus socios, no depende del señor Sánchez. Y, por consiguiente, lo que sí le puedo asegurar es que no sabemos cuándo va a haber elecciones, pero nuestro compromiso es estar preparados para cuando haya elecciones. Si los socios van a pasar de ser encubridores a cómplices de la corrupción generalizada en España, no lo sé. Lo que sí sé es que nuestra obligación es estar preparados para el momento en el que los socios digan se acabó. Y ese es el objetivo, estar preparados al efecto. El sistema de financiación no es un sistema de territorios, es un sistema de personas. Y no tiene ningún sentido que una persona que cobre 1 millón de euros tenga mejor sanidad que una persona que cobre 20.000 euros. Por tanto, este planteamiento de privilegios absolutamente contradictorio con los principios básicos de lo que se denominaba izquierda, hemos de pararlo. Yo no soy pesimista, creo que lo vamos a parar. Creo que lo vamos a parar. La señora vicepresidenta del Gobierno, la señora Montero, no puede volver a Sevilla si firma este Congreso. Ni a Sevilla ni a ninguna otra provincia andaluza. Y fíjese que es capaz de decir una cosa y su contraria. Y, por tanto, después de escuchar al señor Paje o al señor Barbón, todo parece indicar que el suicidio del Partido Socialista no forma parte de las prioridades de los presidentes escasos de comunidades autónomas del Partido Socialista. Ninguna de las dos organizaciones me ha pedido la dimisión del señor Mazón. La primera de ellas ha sido muy clara. Yo no vengo aquí a pedir la dimisión del señor Mazón. La segunda me ha dicho, yo no vengo a pedir la dimisión del señor Mazón, pero nuestra opinión es que el señor Mazón no debería de continuar. Bueno, yo respeto su opinión, como es natural, y les recordé que el futuro político del señor Mazón, él lo ha unido a la reconstrucción. Y, por tanto, dejemos ver cómo evoluciona la reconstrucción en la comunidad y veremos, en consecuencia, al final, cuál es el resultado de unir su futuro político a hechos concretos como es la reconstrucción de las zonas afectadas por la DANA. Yo he salido muy contento de esas reuniones y espero que las asociaciones que han querido venir a hablar conmigo hayan salido también satisfechas. Ha sido una reunión cordial. Ha estado la portavoz del partido en el Congreso y la portavoz del partido en el Senado. Le hemos dicho que queremos saber la verdad y por eso hemos constituido una comisión de investigación.
y le hemos dicho que para nosotros reparar a las víctimas es la primera y única prioridad, y después la reconstrucción. Pero reparar el nombre de las víctimas supone saber la verdad de lo que ha ocurrido, y queremos saber la verdad de todo lo que ha ocurrido. ¿Y quiénes son, en su caso, los responsables de estas muertes que, en algunos casos, en mi opinión, se podrían haber evitado, al menos en un número no menor? Mire, he dicho y mantengo que este Gobierno no merece el apoyo del Partido Popular porque todas las prioridades del Gobierno pasa por buscar acuerdos con los partidos separatistas o con los partidos de la izquierda radical del país. Eso es una constante, continua, no hay dudas al respecto. Pero por supuesto que nosotros le apoyamos si nos deja debatir las leyes que hemos presentado. Oiga, es que esto no ha pasado nunca en nuestro país. Más de 30 leyes aprobadas en el Senado, bloqueadas en el Congreso. Hay leyes que tienen prórrogas en ponencia o en comisión de más de 50 prórrogas. En mi opinión, estamos claramente en un supuesto, cuando menos, de dudosa legalidad en la mesa del Congreso, que quizás conviene dilucidar y que los tribunales nos digan si es razonable y conforme a derecho que la mesa del Congreso bloquee las iniciativas aprobadas en la otra Cámara. Yo he condenado la violencia siempre. Y lo primero es condenar la violencia y los atentados terroristas de Hamás en Israel. Es evidente que cualquier Estado tiene derecho a defenderse. Y cuando uno tiene un ataque terrorista de este nivel, con un territorio manejado por una organización terrorista como Hamás, tiene todo el derecho a defenderse y a repeler esas agresiones. Dicho esto, lo que está pasando en Gaza no es admisible. Lo que está pasando en Gaza debe de censurarse y criticarse por cualquier democracia occidental. Y, en mi opinión, por cualquier principio humanitario. Por tanto, por supuesto que la apertura de corredores humanitarios debería hacerse ya hace mucho tiempo. Y no deberemos de mirar para otro lado ante lo que está ocurriendo en Gaza con la población civil, en ningún caso. Por mucha organización terrorista que se esconda en Gaza, eso no significa confundir a los terroristas con la población civil o confundir a los terroristas con los niños desnutridos y muchos de ellos, lamentablemente, en una situación crítica y sin contar los que han perdido la vida. Este es nuestro planteamiento desde el principio, no hacemos demagogia con esto. Nosotros no celebramos la victoria de Maduro esta semana, como han hecho los medios públicos en nuestro país, diciendo que había ganado las elecciones el señor Maduro. No, censuramos las dictaduras estén donde estén y, por tanto, censuramos el incumplimiento de las normas internacionales de derecho humanitario, afecten a quien afecten, aunque afecten a un país democrático como es Israel. No tiene sentido seguir con esta situación y debemos de ser muy contundentes al respecto. Que no haya dudas. Por supuesto que Israel tiene todo el derecho a defenderse. Por supuesto que Israel es un país democrático. Eso no significa que incumpla el derecho humanitario y las reglas internacionales con la población civil en Gaza, que sí lo incumple, lamentablemente. Resulta que hay un pacto para que las comunidades de Cataluña y del País Vasco no acojan más menores y que todas tienen que acogerlas el Partido Popular. Comprenderá que este planteamiento es un planteamiento falaz. El Gobierno tiene desde hace semanas una sentencia del Tribunal Supremo que le obliga a tutelar a los menores que han pedido asilo, que son más de 1000, y el Gobierno sigue incumpliendo las sentencias del Tribunal Supremo. El 10 de septiembre del año 24 propuse un pacto en el que los 10 presidentes de comunidades autónomas, los 13 presidentes de comunidades autónomas del Partido Popular y el presidente de Canarias
le propusimos al Gobierno un acuerdo para gestionar los menores no acompañados. El Gobierno, haciendo caso omiso de ese ofrecimiento de pacto, ha hecho propuestas y legislaciones en contra de la inmensa mayoría de las comunidades autónomas. En fin, nuestros planteamientos de solidaridad son planteamientos conocidos. Lo que no podemos es tutelar a menores cuando no tenemos ni herramientas, ni medios, ni capacidades para cumplir la ley del menor. Sobre el asunto de los currículums, mire, me parece que cuando un político falsea su currículum, debe de ser corregido de forma inmediata esa actitud. Cuando además de falsear, falsifica el título, estamos ya no en un supuesto de ética, sino en un supuesto delictivo. Y no estoy justificando la primera actitud, el falseamiento. No, el falseamiento tiene que tener consecuencias políticas inmediatas. Y en esta casa las ha tenido. Pero si además del falseamiento de una documentación que se entrega en un ayuntamiento o en Congreso de los Diputados hay una falsificación del título, eso ya entramos en la esfera delictiva del Código Penal. A mí me parece bien que se establezca un sistema para contrastar los títulos cuando los títulos son exigibles desde el punto de vista del ejercicio de un cargo público. Antes se hacía. Era necesario presentar un título compulsado. Ahora, con la frivolidad con la que trata el Gobierno los asuntos mollares de la función pública, comprenderá que es que da igual. O como diría el clásico, ni tan mal. Por tanto, desde luego, me parece que un titular de un cargo público que falsifica un título tiene que tener una responsabilidad penal. Y, en mi opinión, esa responsabilidad penal hemos de ver si también tiene que tener una devolución íntegra de los salarios indebidamente percibidos. Pero, en fin, esta será una cuestión de verla en otro foro, que es el foro de la justicia, que creo que es el foro adecuado. Desde el punto de vista de responsabilidad política, el comisionado de la DANA no solamente era un alto cargo del Gobierno, es el presidente del Partido Socialista de Valencia. El presidente del Partido Socialista de Valencia. Por tanto, comprendo que a lo mejor a la señora Morán esto no le importa, pero si además de utilizar y falsear un título para un nombramiento de Consejo de Ministros, usted es el máximo responsable de su partido en la Comunidad Valenciana, eso tiene que tener una responsabilidad de él y de la señora Morán, de los dos, no solo de él. La señora Morán se ha equivocado gravemente y, por tanto, tendrá que asumir la responsabilidad política que le corresponde.